Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos todos a nuestro canal Mide Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que alguna vez pueden ser medidos. Y hoy os traemos un webinar muy especial, como todos los webinars que os traemos en nuestro canal Mide Vencerás, en el cual os vamos a hablar de la muerte de Google Analytics y tal vez de la muerte de este canal. Y bueno, como seguramente ya habréis escuchado, la CNIL, la Comisión de Protección de Datos francesa, se ha unido también, en este caso a Austria, y ha considerado que las transferencias que se están produciendo entre los navegadores europeos y las bases de datos americanas son ilegales. Esta decisión ha venido un poco motivada por más de 100 quejas que se han elevado a una organización que se llama NOYB, una organización sin ánimo de lucro que existe a nivel europeo y que vela por la privacidad de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, estas quejas motivaron, pues bueno, que en este caso el gobierno francés se haya unido al gobierno austriaco y haya declarado oficialmente que Google Analytics es ilegal, o mejor dicho, que el uso de Google Analytics es ilegal. Esto ya ocurrió, como os he dicho, hace un mes con el gobierno de Austria y bueno, y esta semana pues ha salido a la luz también que está ocurriendo en Francia, ¿no? Básicamente todas estas demandas o esta sentencia hace alusión al artículo 44 de la GDPR, en la cual se menciona o se intenta regular lo que es la transferencia de información entre países. Y aquí es un poco el kit de la cuestión, y es que Google Analytics, que es un producto de Google, tiene todos sus servidores en Estados Unidos. Entonces está existiendo un traspaso de datos entre usuarios europeos y servidores de Estados Unidos. En ese sentido, estos dos países consideran que los esfuerzos de Google Analytics por garantizar la privacidad de los datos y la seguridad de los datos europeos no está siendo suficientemente sólida. Además, se está dando a entender que, en cierta manera, el gobierno estadounidense tampoco está haciendo todo lo que puede o todo lo que debe para atender estas exigencias. Tened en cuenta que existe lo que se llama el Privacy Shield, que es un acuerdo tácito entre Estados Unidos y Europa, en el cual se intenta garantizar la seguridad de transferencia de estos datos. Cuando digo que es un acuerdo tácito, es que tampoco es una ley, no es algo que se haya firmado o que se haya cerrado firmemente entre ambos continentes, entre Estados Unidos en este caso y Europa, sino que es un acuerdo más o menos verbal en el cual se garantizaba esta, digamos, seguridad en el envío, en la conexión de datos entre ambos continentes. En este caso Europa piensa que los servicios de inteligencia de Estados Unidos pueden tener acceso a los datos y puede llegar a haber una privación de la privacidad de los ciudadanos europeos. Por ese motivo se exige a Google Analytics que cambie la forma en la cual se almacenan los datos o que directamente se declare de manera formal que el uso de Google Analytics en Europa es ilegal. En este sentido, ¿cuál ha sido la respuesta de Google? Pues bueno, el 4 de febrero, literalmente, ha escrito una nota en la cual comenta y explica que es consciente y sensible a este problema que existe actualmente en Europa y que están trabajando en nuevas funcionalidades que se incluirán y anunciarán dentro de muy poco para garantizar que la transferencia de datos se realiza de una manera segura, fiable y acorde a la normativa europea. ¿Supone esta noticia que Google Analytics va a desaparecer? ¿Que los días de Google Analytics en la faz de la Tierra están contados? Bueno, desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta que ahora empezamos ya a hablar de opiniones personales, esto no va a ocurrir. No es la primera vez que Google Analytics aparece
en el punto de mira de diferentes países. Hace años recuerdo también que en Alemania se estableció pues, este tipo de dudas sobre la privacidad de la información, el uso de Google Analytics. Pienso también muchas veces que todo esto es producto de la ignorancia, el no saber que Google Analytics reporta datos anónimos. De hecho, los términos de uso de la herramienta no permiten en ningún caso que se envíe información personal a Google Analytics. También es cierto que hay gente que esgrime que los datos pseudoanónimos también pueden ser peligrosos y Google Analytics sí maneja ciertos datos pseudoanónimos. Por ejemplo, la dirección IP, que aunque no se muestra en ningún informe de la herramienta, se envía para poder geolocalizar al usuario. Una dirección IP unida con el dato de un ISP podría convertir lo que es una información anónima en una información personal. También es cierto que hay otras dimensiones, como puede ser el Transaction ID o como puede ser el User ID, en el caso de que se esté utilizando, que también combinados con fuente de datos externa puede permitir la identificación personal de usuarios. Pero dejando fuera este debate sobre si los datos de Google Analytics son personales o son anónimos, deberíamos también plantear si es posible hoy en día almacenar la información de Google Analytics en servidores europeos. Esto solucionaría de golpe y plumazo toda esta problemática. Y la respuesta es, entre comillas, que sí, que podríamos llegar a hacerlo. ¿Cómo? Pues utilizando Google Analytics estrictamente como una herramienta de medición. Realmente lo que haríamos uso sería de la librería Global Site Tag y en este caso podríamos, a través de una implementación, por ejemplo, con contenedores server-side, con contenedores en el servidor, de utilizar BigQuery como base de datos y ubicar nuestra instancia o nuestro servidor de BigQuery en cualquier país de la Unión Europea. Luego, posteriormente, podremos hacer uso de herramientas como Data Studio para visualizar la información, con lo cual este triple enfoque de la medición, Global Site Tag como librería de captación de datos, Google BigQuery como repositorio de la información y Data Studio como herramienta de visualización y de reporting, pues podría solucionar de golpe y plumazo esta problemática. Lo que se espera, y esto ya son también cábalas e interpretaciones personales, es que Google Analytics dé una respuesta formal a esta necesidad y que presente algunas novedades en las próximas semanas. Una novedad formidable podría ser, por ejemplo, que nos permitiera seleccionar la ubicación de los servidores donde se va a almacenar la información, aunque considero que esto es un tema muy complejo de abordar, sobre todo en tan poco tiempo. También se espera tal vez que nos vuelva a presentar alguna pop-up o alguna información adicional en la cual aceptemos que el uso de los datos se van a guardar, etcétera, que es un recurso que ya he utilizado con anterioridad la herramienta para solventar estas problemáticas legales, ¿no? Las enmiendas y demás que se aceptan a la hora de usar la herramienta. Sea como sea, yo creo que Google Analytics y el resto de herramientas de analítica digital, no tenemos que olvidarnos que la gran mayoría de las herramientas de analítica digital se ubican en Estados Unidos y tienen exactamente la misma problemática. Estoy hablando, por ejemplo, de Adobe, que no se ha puesto en el foco de la noticia, pero también es una empresa americana y también tiene sus servidores en Estados Unidos. También es cierto que hay herramientas que nos pueden permitir crear nuestras propias bases de datos para almacenar ahí la información. Son herramientas evidentemente que no nos ofrecen las funcionalidades que nos ofrece Google Analytics, pero para hacer una medición básica pueden ser válidas, ¿no? Pero volviendo un poco al origen de la cuestión, ¿se va a prohibir Google Analytics o el uso de Google Analytics en Europa? Yo considero que no, porque realmente no estaríamos prohibiendo una herramienta, sino que estaríamos prohibiendo la medición, ya que esto afectaría a cualquier otra herramienta de medición que se pueda utilizar. Por lo tanto, yo creo que en las próximas semanas tendremos algún new feature, alguna nueva funcionalidad de la herramienta que hará que todo esto pues, pase al olvido, que sigamos trabajando como hasta ahora y que más adelante puedan surgir nuevos problemas, nuevas restricciones que seguirán su curso natural,
pero en ningún caso tienen que afectar a lo que es la medición de la interacción de los usuarios, que es a día de hoy la base del negocio digital. Espero que este webinar os haya resultado de mucho interés, y si ha sido así, por favor, compartidlo con vuestros amigos y con vuestros enemigos. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros al canal si queréis seguir en el sendero del dato, y espero que dentro de muy poco podamos seguir hablando de analítica digital y estas otras cosas del querer en los bares. Hasta entonces, sed todos muy buenos.